vosotros la parábola del sembrador. Aquí está hablando Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Número 1. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cómo la recibe? Con gozo. Este es el que crece entre pedregales, el que crece entre piedras, en las orillas, entre pedregales, recibe la palabra, ¿cierto? Momentáneamente con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo. No tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el segundo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estamos hablando de 3 tipos de tierras distintas. ¿Sí? Esta tierra se hace infructuosa. Versículo 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por 1. ¿Cierto? Al 100, al 60 y al 30 por 1. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú eres bueno. Tú nos hablas por medio de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, que se reconoce, Señor, delante de ti y delante de mis hermanos, incapaz de acercarse a tu presencia y a tu gloria por causa del pecado, Señor. Pero gracias a ti, Señor, por Jesucristo, porque Él vino y murió en la cruz y pagó la deuda de nuestro pecado. Y por su sangre nosotros fuimos redimidos y tenemos entrada ante el Padre. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante del Padre. En Cristo Jesús, Señor, lo agradecemos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque el Señor es fiel con cada uno de nosotros. Fíjese usted, gracias, muy amable. Dentro de estos versículos bíblicos que nosotros leímos hay verdades que son implícitas, que el Señor quería enseñar y quería hablar. Primero lo habló en parábolas. Los discípulos le dijeron: Señor, cuesta entender. El Señor le dijo: se las voy a explicar para que ustedes la entiendan. Y es en estos versículos donde Jesús les explica el significado de la parábola que él había hablado acerca de las tierras y de la semilla que cae, ¿cierto?, en la buena tierra o en las tierras, en el caso de la tierra pedregosa, infructuosa y así, ¿cierto? Entonces es importante entender este contexto y entender también que cuando hablamos de esta verdad bíblica debemos entender que dentro de la iglesia de Cristo, dentro del reino de Cristo, se encuentran estos 4 tipos de tierra. Estos 4 tipos de tierra que es donde la palabra del Señor
viene y es depositada. Viene y es depositada en estos distintos tipos de tierra. Sabemos que para poder sembrar una semilla hay que trabajar en la tierra, ¿cierto? Pero aquí Jesús habla acerca del sembrador y dice que el sembrador tiró la semilla, la sembró. Y la primera semilla dice que cayó en una tierra y vino el malo y la robó. La robó. ¿Qué hizo el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? El malo es Satanás, el malo es el diablo. Ese es el malo que viene y roba la semilla que es sembrada. Este primero no entiende la palabra, no logra entender la palabra. Y por causa de que no logra entender la palabra del reino, cuando hablamos de la palabra hablamos del evangelio. Eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos y a las multitudes. Eso es lo que Jesús estaba enseñando cuando vinieron los fariseos, ¿cierto? Si usted lee antes, vienen los fariseos y le dicen: Señor, queremos ver señales. Y Él les dice: no van a recibir ninguna señal, sino, ¿cierto?, la de Sodoma y Gomorra. Y les empieza a hablar. Hay todo un contexto donde Jesús está predicando el reino. Está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios en la tierra es el evangelio. Las buenas noticias es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la noticia. Dios vino a salvar a los pecadores. Así que si usted está aquí hoy, es porque usted es un pecador. Pero pastor, si el Señor me redimió, soy nueva criatura, soy rey, sacerdote. No, somos pecadores redimidos y rescatados por el Señor. Tanto es así que el apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Entonces, es importante entender este concepto, que nosotros somos pecadores delante de Dios. Y el reino de Dios, el mensaje que traía Jesucristo era el reino, el evangelio. Entonces, cuando Él viene y tira la semilla, este es un tipo, la tierra, ¿cierto? El primer indicio cuando dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es un tipo de oyente. Este es un tipo de oyente que está escuchando el mensaje, que está escuchando la palabra, que está atento en un momento a lo que dice la palabra, a lo que enseñaba Jesús. Estaba atento a lo que enseñaba Jesús. Pero este no logra entender la palabra, no logra entender el mensaje del evangelio, no logra entender la gracia y el beneficio de vivir en ella, no logra entender el beneficio de vivir en la gracia de Dios, no logra entender el beneficio de vivir en el gozo y en la paz que trae el evangelio de Cristo y en el vivir bajo la gracia de Dios. No logra entenderlo. Hace como que está entendiendo, trata de hacer como que está poniendo atención, pero todo lo que está aconteciendo es superficial. Está oyendo el mensaje de Cristo, pero está distraído, está pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que el Señor le quiere hablar, menos en lo que el Señor le quiere ministrar, menos en lo que el Señor quiere cambiar en su vida. Superficial. Es superficial. No entiende lo que es disfrutar la vida en Cristo, lo que es disfrutar y tener el gozo de la palabra del Señor en su vida. No logra entenderlo, no logra comprender que Dios mismo, que si usted lee en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, no logra entender que Dios mismo
está reconciliando su vida por medio de Cristo con Él. No logra entender que necesita del Señor Jesús para poder así ser reconciliado con el Padre. Porque no existe otra manera de ser reconciliado con Dios si no es a través del Hijo, Jesucristo. Entonces, oye el mensaje, pero vuelvo a decir, es superficial. ¿Qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo. Ahí habla de la deidad de Cristo igual. Ahí habla y también habla de que Cristo es Dios, pero es otro tema. Pero ahí está hablando, y fíjese usted que eso es lo que el Señor le estaba hablando a la multitud. Pero esta tierra era la tierra de junto al camino, y la semilla no logró sobrevivir en esta tierra. Vuelvo a decirle, porque esta persona que está escuchando viene, escucha, oye, está atento, pero todo es superficial. Porque una semilla que cae en esa tierra no da fruto, porque es una tierra que está pisada, es una tierra que está aplastada, es una tierra que no recibe agua. Y es que no la recibe. Es que incluso cuando llueve cuesta que absorbe el agua, porque está tan apretada que cuesta hasta que el agua se filtre en esa tierra. El agua corre. No le importa comprender la palabra. Vive solamente de emociones. Vive solamente de sensaciones. Podemos decir de esta tierra o de esta persona que nunca penetró en su alma el mensaje del reino. Nunca esta tierra permitió que el mensaje de parte de Dios penetrara en su vida de manera que trajera un cambio, de manera que trajera una transformación. No lo permitió. No lo permitió. Porque es la tierra de junto al camino. Pero el sembrador sale a sembrar. El sembrador trae la palabra. Yo hoy traigo la palabra, yo hoy vengo a sembrar la palabra. Aquí hay muchos presentes en este lugar. Muchos presentes. Cada uno de nosotros es una tierra. Y hoy esta semilla es soltada. Hoy esta semilla es soltada sobre cada uno de nosotros. Recuerde que no recibe la palabra y nunca penetra esta en el alma. Desaparece, escuche bien, desaparece de la superficie de su entendimiento. La palabra desaparece. Por eso que le decía yo que entiende la palabra superficialmente. Le queda aquí por un momento. Le queda aquí la palabra por un momento. Viene a la iglesia. Sí, todo vuelve a empezar. Gloria a Dios. ¿Y cómo estuvo la palabra hoy día? Linda. Pero pasan los días y desaparece. Se diluye en su vida la palabra. ¿Y qué hace el enemigo cuando ve a esta tierra, cuando ve a esta persona? ¿Qué hace el enemigo? Viene y le roba la semilla. Le roba la semilla de su vida. Y esta persona y esta semilla no alcanza a florecer, esta semilla no alcanza a crecer, esta semilla no alcanza a dar fruto. Porque viene el malo, viene el enemigo y roba esa semilla. Oremos al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche para que tu palabra sea la semilla que permanece, Señor. Reprendemos toda obra del diablo, aquel que viene a robar la semilla de nuestra tierra por causa de que a veces somos superficiales, emocionales. Señor, en el nombre de Jesús, derrama abundante gracia, abundante misericordia sobre nosotros y permítenos gozar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si este creyente superficial vive del mundo, está también bajo el gobierno del maligno. Y el maligno, cuando usted dice, sí, es que el diablo me ha querido robar el gozo, es que el diablo no le va a robar el gozo si usted permanece en el Señor. Pero si usted es un cristiano superficial en relación a la palabra de Dios y usted no se preocupa de que la semilla, que es la palabra de Dios, crezca en usted, entonces sí, Él va a venir y va a robar la semilla. Ese es su trabajo, eso es lo que Él hace, eso es lo único que Él sabe hacer. Recuerde que Él también viene a matar, robar y destruir. Hermano, Él no le va a dar tregua a ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es el enemigo de nuestra alma. ¿Qué es Él? El enemigo de nuestra alma. El primer enemigo de nuestras almas es Él. Luego nuestra carne. Nosotros no lo andamos viendo en todos lados porque no está en todos lados. Pero sus obras se manifiestan. Su trabajo se ve, se mueve. Usted mira a su alrededor y va a ver el trabajo de Él. Pero también va a ver el trabajo de la carne, el trabajo del pecado. Porque el pecado es un ente separado de Satanás. El pecado está en el hombre. Satanás pecó desde el principio, pero Satanás no es el pecado. Satanás no es el pecado. Pero él fue el primero que pecó, el que desobedeció. Amén. Segundo, la tierra pedregosa. La tierra pedregosa son aquellos que hacen un compromiso emocional de salvación con Cristo. Son los que hacen un compromiso emocional de salvación con Cristo. Pero este no es real. Hacen un compromiso emocional, están viviendo crisis, están viviendo enfermedades, están viviendo problemas, tienen alguna necesidad y ustedes y escuchan el mensaje y dicen, sí, yo necesito del Señor. Vienen, están en la iglesia, participan en la iglesia porque viven de necesidad en necesidad y viven de emociones en relación al evangelio, pero no han recibido la revelación del evangelio de Cristo. No han dejado que Cristo entre en su vida, cambie su historia. No sirven al Señor cuando están tristes, se olvidan del Señor. Cuando están pasando necesidades económicas, se olvidan del Señor. Cuando están pasando problemas en sus hogares, se olvidan del Señor y de los compromisos. Cuando tienen un problema con su esposo, con su esposa, se olvidan del Señor y las palabras fluyen. Los asteriscos, ¿cierto? Los gatitos y todas esas palabras fluyen. Porque tuvo problema con su esposa, se le olvida. Es una tierra pedregosa.
No tiene tiene un compromiso emocional nada más. Tiene un compromiso emocional, no es un compromiso real con el Señor. Podríamos decirlo así: mantienen su interés hasta que mantienen su interés en las cosas del Señor, mantienen su interés en venir a las reuniones, mantienen su interés en cantar, en adorar, en ser ministrados por el Señor, mantienen su interés en participar con los hermanos, mantienen su interés hasta que hay que hacer un sacrificio. Cuando hay que hacer un sacrificio, esta persona renuncia. Cuando hay que hacer un sacrificio, esta persona no quiere seguir. Cuando hay que hacer un sacrificio, esta persona prefiere darle la espalda al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. El joven rico, deja ver, el joven rico está en el capítulo 10, parece, ¿no? En el capítulo 10 de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 20. ¿Lo tiene? Bien. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hablando acerca de los mandamientos. Vino este joven rico, se presenta delante de Jesús, quiere seguir a Jesús y Jesús le dice: no hay problema. Y le habla acerca de la ley, de los mandamientos. Le dice: yo he guardado los mandamientos desde mi juventud, ¿cierto? Avance. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Es importante eso, mirándole le amó, pero también sería para que usted mismo lo lea y reflexione en relación a eso. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Tomando qué? No, es que no. Yo estoy dispuesto a seguir al Señor porque a mí me dijeron que el Evangelio de Cristo son buenas noticias. El Evangelio de Cristo, me ofrecieron el Evangelio y me dijeron que no hay problema cuando yo soy evangélico. Pero resulta que me metí a ser evangélico y ahora tengo más problemas que cuando no era. ¿Cierto? Bueno, es ahí, en esta circunstancia, donde el Señor nos enseña a que debemos renunciar a cosas en nuestra vida. Y no solamente renunciar, sino que también a tomar tu cruz, esa cruz que tú y yo solamente sabemos que llevamos a cuesta. La cruz, la madera, representa humanidad, representa la humanidad. Y esta humanidad hay que llevarla muchas veces en Cristo y cargarla en obediencia al Señor. Cuando esta humanidad no tiene interés de servir al Señor, no tiene interés de cambiar por el Señor, no tiene interés de amar a su hermano, no tiene interés de amar a su esposa, cambiar por ella, o amar a su esposo y cambiar por ella, no tiene interés de cambiar por amor a su padre y a su madre, no tiene interés, esta carne no tiene la intención de hacerlo. Pero el que entiende el llamado del Señor entiende que tiene que abandonar muchas cosas en su vida para seguir a Cristo. Pero que nace en los pedregales, esta tierra pedregosa, ¿cierto?, en la que se siembra la semilla, no quiere negarse.
no quiere sacrificar nada en su vida. Y no es sacrificar para agradar a Dios, entiéndase. Es sacrificar porque el Señor está trabajando en mi vida y está cambiando mi vida. Yo sacrifico lo que a mi carne le gusta, lo que a mi carne le complace, lo que mi carne quiere. Yo no me sacrifico ningún deseo en mi carne para que el Señor se sienta más agradado de mí. Porque si usted está en Cristo y usted pertenece a Cristo, Cristo no se siente más agradado de usted si usted no lo hace usted, porque necesita hacerlo para crecer en Cristo, para madurar en Cristo, pero no porque yo voy a ser más aceptado por Dios o mejor recibido por Dios, porque no es así. Vuelvo a afirmar lo que he dicho en otras oportunidades. Usted es aceptado por Cristo y lo dice la palabra de Dios. Y si usted falló y pecó en contra del Señor, usted tiene que pedir perdón y tiene que reconciliarse con el Señor. Y Dios, que es un Dios de oportunidades, lo vuelve a ayudar y lo vuelve a poner en su camino, porque Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Él no vino a hacer una comedia o un show en la cruz. El precio de nuestra salvación es un precio eterno que fue pagado por el Señor, porque estábamos perdidos en delitos y pecados, pero vino Él y nos rescató y nos dio vida y perdonó nuestros pecados. Aleluya. Y ahora estamos en Él, permanecemos en Él, ¿sí o no? Permanecemos en Él. Entonces que es cierto que es la tierra pedregosa, mantiene su interés hasta que hay que hacer un sacrificio, dejar algo. Este joven, entonces Jesús mirándole, siga el versículo que continúa. Pero él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dijo: renuncia a todo lo que tú tienes. Renuncia a las riquezas que tú tienes, dásela a los pobres. Entonces ven y sígueme. Ese no fue capaz y hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo el joven? Se fue. No siguió a Cristo. Se fue. No siguió a Cristo. Abandonó, queridos hermanos, porque no estaba dispuesto a hacer un sacrificio. No estaba dispuesto a hacer un sacrificio. Es aquí donde nosotros debemos empezar a pensar y a decir: Señor, ¿qué tierra soy yo? ¿En qué tierra está cayendo esta palabra que está siendo entregada? ¿En qué tierra está cayendo esta enseñanza que está siendo expuesta en este lugar? ¿Soy acaso de aquellos que dicen: bueno, yo tengo que hacer un sacrificio, es que tengo que dejar esta comodidad, es que hace frío, es que hace esto otro? Mejor no. Jesús lo dejó todo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Dejando su trono de gloria, dejando su poder, se convirtió en un hombre y nació para morir. Nació para ser crucificado, nació para ser azotado, nació para ser clavado, nació para ser traspasado en una cruz con una lanza en su costado, para pagar el precio que correspondía que pagáramos. ¿Quién? Los que habían pecado, porque el que no cometió pecado se hizo pecado. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Entonces, Jesús pagó el precio por agradar a Cristo. Ya pagó el precio. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar cosas en nosotros. El pastor Mario en una oportunidad dijo: pecados regalones. Esos pequeños pecaditos que no queremos dejar, que no son pecados muchas veces, porque estamos hablando de la tierra pedregosa, de esta tierra que la palabra es lanzada, pero esta tierra no tiene el interés. No tiene interés. Perdió todo tipo de interés porque tenía que abandonar para poder servir al Señor. Tenía que abandonar. El joven rico, el Señor le dijo: deja todo lo que tienes, sígueme. Él no quiso. ¿Qué dice en relación a estos? A estos
entre comillas, creyentes, comillas, cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice en relación a estos? Claro, porque hay que hacer sacrificio y entonces no vienen más, no participan más, se van y no quieren nada más con las cosas del Señor. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es una realidad, y aunque a veces duela y aunque a veces incomode, es una realidad. Muchos hoy no están en la iglesia de Cristo porque son parte de estos que eran un terreno de piedras donde la semilla era lanzada y la semilla no crecía, donde la semilla no podía crecer y formarse una planta y dar frutos. No fueron capaces porque la misma palabra le exigía provocar un cambio en sus vidas, y la palabra, al querer exigirle el cambio en su vida, renunciaron porque preferían su vida de pecado, su vida de inmoralidad. Entonces, no sacrificio. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Se fueron. Incluso algunos están dentro de la iglesia, pero no son de nosotros. No pertenecen a la iglesia de Cristo, aunque están. Aunque están, no lo son. No lo son. El 3. El que fue sembrado entre espinos. Estos hacen un compromiso superficial sin un verdadero arrepentimiento. Estos hacen un compromiso superficial sin un verdadero arrepentimiento. No pueden romper con el amor al mundo. No pueden romper con el amor al dinero. No pueden romper con el amor a la fornicación. No pueden romper con el amor al adulterio. No pueden romper con lo que los liga, con lo que los ata al mundo. No pueden. Por más que la palabra se le da, por más que la palabra se suelta, por más que la palabra es abierta para traer luz, por más que la palabra quiere traer luz sobre nuestra vida, este tipo de tierra solamente produce espinos, y cuando la palabra es soltada, entonces esta no logra desarrollarse, no logra crecer, no logra quedar. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Sí, así dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, escuche bien, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Se transforma en enemigo de Dios. Es que eso es cosa seria. Es que no estamos hablando de que solamente dice que se transforma o se constituye en enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios, se transforma en enemigo de Dios, es declarado enemigo público de Dios. ¿Por qué? Porque es un alma adúltera. Porque prefiere vivir de los deseos del mundo. Porque prefiere vivir de la sensualidad de su carne. Y cuando digo sensualidad, es el satisfacer todo lo que implica nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Y sí, incomoda cuando nos hablan mucho de pecado, pero es una verdad. Eso es esta tierra que crecen solamente espinos, y es importante identificar.
Porque si usted no identifica, entonces cómo se humilla, cómo llora, cómo pide perdón, cómo le dice al Señor, sálvame porque estoy en esta posición, ayúdame porque estoy en esta situación, ayúdame porque yo soy así. ¿Cómo podemos entonces si no identificamos lo que nosotros somos? Jesús está hablando acerca del reino, Jesús está hablando acerca del evangelio. Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan. Bien. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. No, pero si yo estoy en la iglesia, si yo vengo, si yo canto, si yo adoro, si yo lloro, dice la Biblia que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde provienen? Del mundo. ¿Y qué dice el versículo 17? Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios, el que vive para Dios, el que vive para agradar a Dios. El que está ahí, Señor, me cuesta cambiar, pero estoy aquí, te quiero agradar. Señor, yo renuncio al pecado, renuncio a vivir para el mundo, renuncio a amar al mundo. Yo no amo al mundo, yo no quiero amar al mundo, aunque mi carne anhele amar al mundo y anhele las cosas del mundo. Señor, yo quiero renunciar a vivir bajo este sistema. Porque le doy una noticia, hermano, lo que dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno. Y esto no es una palabra cliché. El mundo entero, los gobiernos de la tierra están bajo el gobierno del maligno. ¿Por qué usted cree que hay guerra? ¿Por qué usted cree que hay tanta violencia? ¿Por qué usted cree que hay tanta maldad? ¿Por qué usted cree que existe la pedofilia? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Satanás y el pecado en la vida de un hombre sin Dios. Romano dice que fueron entregados a pasiones, a deseos. Y por eso que la ira del Señor estaba sobre ellos por causa del pecado. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ame el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Usted quiere tener el amor del Padre en usted? Entonces es importante no amar al mundo. No amar al mundo, hermano. ¿Qué es amar al mundo? ¿Qué es amar al mundo? Pregúntese y respóndase usted para yo no alargarme. ¿Qué es amar al mundo? Volvemos a Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Mi esposa me dice, mi amor, tú eres pariente del TES, el que aparece en la tele. Porque dice Mateos y es Mateo. Dice Mateo, versículo 23. Dice la palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. A diferencia de... Mire, pero fíjese que en el principio, cuando empieza Jesús a hablar, todos pusieron atención a la palabra. Ese es un factor común de todos los que estaban oyendo.
de la tierra junto al camino, de la tierra pedregosa, de la tierra que salieron espinos, ¿cierto? De todo, siempre hay un factor común, que todos oyeron atentamente la palabra, que todos recibieron lo mismo. Todos recibieron lo mismo. Pero aquí hay una diferencia con esta tierra que el Señor muestra en este momento. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. La oye, el primero no la entendía. La oyeron, pero este no la, ahora este oye y entiende la palabra. Y porque oye, entiende, da fruto. Porque oye, entiende, da fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30. No produce un fruto, produce mucho fruto. Si para uno que siembra, su siembra da un 10, un 20%, ya es bueno. El que da un 100, un 30, un 60 para la gloria del Señor, entonces está excelente. Está bien, está súper. Así como hay 3 terrenos que no producen fruto de salvación, así como hay 3 terrenos que no producen fruto en el Espíritu, también hay 3 tipos de buena tierra que dan fruto. También hay 3 tipos de buena tierra que dan fruto. No, y esto es importante, no todos los creyentes dan la misma cantidad de fruto, pero lo importante es dar fruto. Y el primer fruto que debemos dar es el fruto digno de arrepentimiento. Uno que es buena tierra vive arrepentido delante del Señor. Vive en dependencia delante del Señor. No depende de su intelecto, no depende del versículo bíblico que se aprendió, no depende de venir a la iglesia, no depende de que venga el pastor y ore por usted para que usted esté bien. Depende de Dios, depende de Cristo, depende de su gracia. Y va delante del Señor y le dice: aquí estoy, necesito de ti, dependo de ti. Y ese es el que dice, como dijo David, como el siervo brama, como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es este creyente que busca del Señor, que a veces el terreno está seco, que a veces tiene sed, no sabe lo que sucede en su vida, pero ahí está buscando del Señor, aunque no entiende lo que sucede, aunque muchas veces tiene conflictos igual que todo, aunque muchas veces le falta igual que a todo, aunque muchas veces tiene problemas en su familia igual que todo, pero sin embargo tiene la capacidad de levantar su rostro al cielo, de doblar su rodilla y decir: Señor, aquí estoy, tú eres mi sustento, tú eres mi provisión, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvación, tú eres el que perdona todas mis iniquidades, tú eres mi Dios. No es el que está compitiendo por dar más fruto que el hermano. No es el que dice: oye, el hermano está lleno de dones, yo quiero tener más dones, No, usted está aquí para agradar a Dios. Usted está aquí para vivir para Dios. Usted está aquí para vivir por Dios. Yo estoy aquí para vivir para su gloria y para su honra. Para eso estamos en este lugar. No estamos aquí para competir quién da más fruto. Lo importante es que usted dé fruto. Eso es lo importante. Que usted y yo demos fruto, que usted y yo seamos buena tierra, que usted tenga la capacidad de venir delante del Señor y le diga: Señor, aquí estoy, necesito dar fruto. Porque así se conoce la buena tierra. La buena tierra se conoce porque cuando se siembra da buen fruto. Buen fruto. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el árbol se conoce por el fruto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por su fruto los conocerán. Entonces no es muy difícil saber cuando hay un verdadero cristiano y un cristiano que permanece y que está dando fruto.
No necesita revelación ni que vengan los ángeles para mostrarle quién está dando fruto, quién no está dando fruto, porque eso se ve. Porque el cristiano que es cristiano verdadero se nota, dice una canción por ahí, a las 20 leguas. Se nota, lejos se nota, porque este cristiano irradia la luz de Cristo. Y cuando digo luz no me refiero a que algo sale de él o un poder raro, no, sino que me refiero que la vida de Cristo está en él. Es un hombre que da testimonio en su casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, que da testimonio en la calle, que da testimonio donde anda. Es uno que no vive conforme a las normas de este mundo, sino que vive para agradar a Dios y para hacer su voluntad. Ese es. Dar fruto es oír su palabra. Dar fruto es disfrutar su palabra. Dar fruto es obedecer su palabra. Dar fruto es practicar su palabra. Dar fruto es vivir su palabra. Eso es dar fruto. Un cristiano verdadero da fruto porque ama la palabra del Señor, y la palabra del Señor para él es importante. No es un cristiano perfecto, pero es un cristiano que tiene claro que debe amar la palabra de Dios y la comunión con Dios. Y eso es lo que lo hace diferente de las demás tierras, del que no produce, del que no da. Eso, la diferencia la hace esto, que este ama la palabra del Señor y la comunión con Dios. Uno que se dice cristiano y que no ama la palabra, que no toma la Biblia, que no busca del Señor, entonces no es cristiano. No es cristiano. Es un religioso. Puede estar bien aquí porque le agrada cómo canta, me gusta la música, o puede estar bien allá en otra iglesia, puede estar bien con los católicos, los testigos de Jehová, donde sea le va a estar bien, porque tiene una religión. Pero el que ama al Señor, para que me saque la foto, pero el que ama al Señor ama la palabra, ama la palabra, ama la palabra de Dios. ¿Está bien o no? Chuta. Bien, queridos hermanos, es importante entender esto. ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Sí? Es importante. Es importante. Querido hermano, es tan fácil decir y hablar. Recordemos que un hombre distinguido en la historia bíblica, un hombre reconocido por Dios mismo, cuando se presentó Satanás delante de él, ¿qué le dijo Dios a Satanás? Le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué le dijo? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? ¿Se acuerdan o no? Así le dijo: ¿lo has considerado? Dios mismo dio testimonio de él. Pero llega un momento en que Job se ve enfrentado a una realidad y se ve discutiendo con Dios. Y cuando se ve discutiendo con Dios, se ve que le falta. Se da cuenta que a él le falta, que todavía necesita caminar más con Dios, que realmente él hablaba cosas que no entendía. Y resulta que a veces nosotros también hablamos cosas que no entendemos. Estamos hablando cosas así como de wow, que vivimos en las nubes, en el espacio. Vemos ángeles que bajan, que suben declarando y declarando la palabra, y declarando ángeles y principados y potestades, y los gobiernos suben y bajan, y soltamos, desatamos y atamos y todo. Pero hablamos lo que no entendemos. ¿Sabe por qué hablamos lo que no entendemos? Porque todo parte por esto. Esta es la semilla. Esta es la semilla. Y si usted no conoce la semilla, si usted no va a ella, si usted no la lee, si usted no la disfruta, entonces está hablando cosas que no entiende. Y entonces mejor que vamos delante del Señor y le digamos: Señor, hablaba lo que no entendía. Te había oído de oídas nomás. Yo pensaba que yo estaba poderoso, pero resulta que verdaderamente no soy tan poderoso.
necesito conocerte más. Señor, bendíceme. ¿Qué haces con la bendición? ¿Qué hacemos con la bendición? Póngase de pie. Señor, enséñame. Y cuando el Señor nos enseña, queridos hermanos, no estamos atentos. Necesitamos poner atención para que el mensaje, la palabra de Dios no quede superficialmente. Porque va a terminar la reunión y cuando vaya llegando a su casa, el hermano le va a preguntar: ¿y qué predicaron hoy día? Y usted le va a decir: a ver, parece que fue de la semilla. Que la palabra vaya más allá de lo que solamente se expone aquí. Más allá. Yo le pido a usted que en esta noche cierre sus ojos y empiece a decirle al Señor: Señor, ayúdame a cambiar. Transforma mi vida, perdona mis pecados. Perdóname si he sido superficial. Toda mi vida, Señor, he sido superficial, emocional. He sido un emocionalista. Señor, las situaciones de la vida me han vuelto un carnal y un amante más del mundo. Pero estoy aquí en este lugar, necesito de ti. Dígale al Señor en esta noche: yo necesito de ti, Señor. Empieza a decirle usted al Señor, usted mismo con sus propias palabras, empieza a decirle: Señor, aquí estoy, necesito de ti. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Provoque un cambio en mí, Señor. Provoque un cambio en mi vida. Provoque un cambio en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús en esta noche. Provoque un cambio en mi vida por el poder de su palabra, Señor. Por el poder de su Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, vuélvame el gozo de su salvación, porque cuando se manifiesta la salvación en tu vida, entonces provoca un gozo, porque cuando tienes claridad de que eres salvo y estás en el Señor y estás en el lugar que Dios quiere que estés, entonces eso provoca gozo. Eso no provoca tristeza, eso no provoca dolor, provoca gozo, gozo. Y que dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida y es el gozo que nos sostiene. Empiece a orar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Cámbiame, transfórmame. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cámbianos. Cámbianos, Señor. A veces creemos que andamos bien. A veces creemos que estamos bien, Señor. A veces creemos que todo lo que estamos haciendo está bien. Y a veces, Señor, entendemos que no está bien, pero nos hacemos los desentendidos. Pero en esta noche yo oro para que tú puedas volver el corazón de mis hermanos a ti, Señor. Usted es nuestro Dios y nuestro Padre, y usted conoce a cada uno de los suyos, Señor. Y si alguno en esta noche, Señor, está lejos de ti, lejos del camino, lejos de la verdad, Señor, en esta noche yo ruego que puedas acercarlo a ti, Señor. Acercarlo a ti, Señor. Acercarlo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Vuelve el corazón, Señor, de aquel que está lejos a ti, Señor. Del que está lejos de la verdad de tu palabra. Del que está lejos del Señor. Del que está lejos de la comunión con el Señor. Del que está lejos de la comunión con la palabra.